Muy queridos hermanos y hermanas, como cada domingo, gracias a Dios, me da mucha alegría y estoy muy contento de estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios que el Señor nos regala. En este domingo 30 del tiempo ordinario, un hermoso trozo del Evangelio. El ciego Bartimeo es toda una cátedra, tanto del discipulado como de la atención a los necesitados. Este mismo Evangelio, recuerdo, tuve la oportunidad de ir al Sínodo de la Familia en octubre 2015. Se trataba el tema dentro del Sínodo de los matrimonios no sacramentados, del acceso a la Eucaristía de los divorciados vueltos a casar, el tema de los homosexuales. Y había polarización entre los obispos, unos más rígidos, otros más abiertos, y se discutía en el aula qué tanto abrir la puerta, qué tanto cerrarla, etcétera. Y se sentía pesado el ambiente de quienes no querían que se cambiara un ápice de la letra del Evangelio ni de la doctrina, y otros que entendían el abrazo y la cercanía misericordiosa de Dios. Se acabó el sínodo y el domingo siguiente escuchamos este texto de Bartimeo. Y el Papa fue muy fuerte y muy directo. Primero escuchamos Bartimeo, un ciego, en el polvo, a la orilla del camino. ¿Sí? Imaginarlo también andrajoso, sediento, ¿sí? Allí a la deriva, como náufrago en la ciudad. Un pueblo silencioso, sin embargo, pasa Jesús y como el Señor provoca, despierta algarabía, despierta comentarios, despierta ruidos. Bartimeo, ciego, pero atento, escucha pasar a Jesús, el Mesías. ¿Sí? Y entonces, ni tardo ni perezoso, comienza a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. ¿Qué sucede? El ruido que está en torno a él, en torno a Jesús, se convierte en un muro, tan de moda que están, en una muralla, el ruido. Y sin embargo, atención, los discípulos, decía mucha gente, y los discípulos estaban con Jesús. Los discípulos, la gente, decía al ciego: calla. ¿Sí? Hay mucho ruido, calla. ¿Y qué hacía Bartimeo? Con más fuerza gritaba el nombre del Hijo de David, el nombre de Jesús. ¿Sí? Decía el Papa en aquella importante Eucaristía, decía: no seamos los que estamos cerca de Jesús los que prohibamos, los que alejemos y los que no permitamos que los necesitados lleguen a Jesús. No suceda que los que debiéramos tender los puentes seamos los que ponemos los muros y las murallas de la gente que realmente necesita al Señor.
Sí. Fíjense, un ciego a la orilla del camino, ¿sí? Se da cuenta. Dice San Agustín, y muchos poetas católicos dicen: Señor, sí, tengo miedo de que pases junto a mí y que yo no me dé cuenta. Sí. Sin embargo, Bartimeo, ciego, invidente, pero no ciego espiritual, alcanza a descubrir a Jesús. Yo, como todo cristiano, puedo también ser un ciego, pero que no suceda que no tenga la suficiente sensibilidad para escuchar al Señor, para darme cuenta que pasa a mi lado, ¿sí? Que yo, como Bartimeo, tenga la suficiente fuerza para levantarme, para saltar, ¿sí? Y para, si es preciso, precipitarme hacia Jesús. Que tenga la suficiente audacia para quitarme, como Bartimeo, para tirar el manto e ir, aunque no vea, aunque titubee, corriendo hacia Jesús. Que tenga la suficiente firmeza y valentía para superar todos los obstáculos y pueda yo encaminarme hacia Jesús. Que tenga el suficiente valor y coraje para, no obstante los que quieran silenciarme y acallar mi voz, pueda gritar 1000 veces más fuerte: Señor Jesús. Con la oración cristiana más hermosa que existe, ¿cuál es? Ten compasión de mí, ten piedad de mí. Fíjense, un ciego, aislado, marginado, pobre, ¿sí? ¿Sí? Hecho completamente a un lado de la calle, de la sociedad, ¿sí? Dice, grita: ten piedad de mí. Como cualquiera de nosotros, en algún momento de angustia, soledad, decimos al Señor: ten piedad de mí. Y a pesar de que hay gente que por envidia, por egoísmo, por puritanismo, no, tú no. El maestro está muy ocupado, no, tú no. Él está atendiendo otras necesidades, no, tú no. Tú no vives en gracia, tú no. No, tú no eres católico, tú no comulgas, tú no vienes a misa, tú no. Él tiene otras ocupaciones. A veces por nuestro egoísmo, por nuestro puritanismo, ¿sí? Segregamos, alejamos a los que necesitan, ¿sí? A Dios. Jesús escucha. Jesús se detuvo. Jesús lo mandó llamar. Tráiganlo. Este hombre, no solamente al escuchar que Jesús lo llama, ¿sí? No solamente atiende, se levanta, salta, tira su manto y se precipita hacia Jesús. ¿Sí? Una reacción, una actitud que todos debemos aquilatar, todos debemos desear. Cuando es pronunciado nuestro nombre, cuando somos llamados por el Señor, que tengamos la presteza, la disponibilidad, la libertad para, haciendo todo a un lado, ir tras Jesús, ir tras el Señor. Esa voz que llama, ¿quién es? Es Jesús. Esa voz que llama, ¿quién es? Es la fe. Que aún estando yo ciego,
Al escuchar que me llaman, al escuchar que soy llamado, me levanto, aún titubeando, camino, corro, voy hacia Jesús. No importa que no vea, la fe me conduce, la fe me tiende la mano, la fe me guía y voy hacia Jesús. Atención, fíjense la comparación. Jesús se detiene, dice, tráiganlo. Llega hacia él y Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Fíjense, ¿qué quieres? ¿Qué responde el ciego? Que vea. ¿Qué pasó en otras lecturas precedentes? Están los discípulos peleándose entre ellos. ¿Por qué se pelean? Discuten quién es el mejor, quién estará sentado en el trono a la derecha y a la izquierda del Señor. Jesús platicándoles cuál será su futuro: ser aprendido, ser lacerado, ser condenado, morir. Y los apóstoles entretenidos pensando quién va a ser el mayor, quién va a tener el mejor puesto, el mejor cargo, quién. Por tercera vez Jesús habla de lo que viene, ¿sí? Que será aprendido, que tendrá que sufrir, que tendrá que morir. ¿Y qué pasa? Los discípulos siguen todavía preguntando, discutiendo quién será el mejor. El mismo Pedro: Señor, no pienses esas cosas, Señor, a ti no te pasará eso. Los apóstoles en otra sintonía, en otra coordenada, no en sintonía con Jesús. Por eso, Bartimeo, como apóstol, como discípulo, ¿qué pregunta, qué pide al Señor? Señor, que vea. Señor, que no me distraiga con vanos poderes, que no me distraiga con vanas cosas estériles, inútiles. Que vea lo que tú quieres, que vea lo que es importante para mi vida, que vea lo que es importante para hacer tu voluntad, que vea, Señor. ¿Y qué hizo Jesús? Tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento, el discípulo, el ciego, el que recobró la vista, lo siguió. Sí. Para seguir al Señor no basta tener los ojos de la carne. Para seguir al Señor necesitamos los ojos de la fe, que no nos hacen ver lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere, lo que Dios pide. Una aplicación. Fíjense, este hombre, ¿sí?, no reúne las condiciones para que los apóstoles indiferentes, los apóstoles que empujan, que segregan, ¿sí? No, esto no es suficiente, no es necesario, no importa. En estos momentos atravesamos una crisis humanitaria. Muchos hombres, mujeres, niños, adultos mayores atraviesan nuestro país. Las voces se escuchan, voces de la sociedad, aún voces católicas, que se vayan, que se regresen. Aquí no tenemos suficiente trabajo para los mexicanos, aquí no hay suficiente comida para todos. Los programas no se aplican a los mexicanos, a los chiapanecos, a los oaxaqueños, que se vayan. Son causas políticas, son manos oscuras que quieren meter caos a México, a Estados Unidos. No.
no debemos estar ahí con ellos, no debemos prestarles atención. ¿Saben quiénes son los que están atendiendo a esta gente? ¿Saben quién, a pesar de las críticas, a pesar de jugárnosla, ¿sí? ¿Quién está ahí? Las religiosas, los sacerdotes, los obispos, el pueblo que no tiene para comer, dándoles y llevándoles de comer. Vienen niños, más de 2,000 niños con sus mamás, con hombres que ya se están completamente hiriendo sus pies, ¿sí? Durmiendo en la calle, literalmente a la orilla del camino, durmiendo lo que pueden en las plazas, debajo de techos, donde pueden. Y nosotros, como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como los discípulos? No, ellos no. No, son otras causas. Eso no importa. No, que se arreglen los gobiernos. Que se arregle Centroamérica, gobierno mexicano y Estados Unidos, que se arreglen. Mientras no nos ocupemos de eso. Y así vamos a dejar a esos niños, a esa gente que acude y toca las puertas de las casas, de los monasterios, de los conventos para pedir agua, para pedir ayuda a sus problemas estomacales. Vamos a dejar que esa gente, por razones de las cuales no podemos nosotros juzgar, se mueran, ¿sí? Se vayan ahí lastimando hasta quedar exhaustos, hasta quedar completamente desfallecidos. ¿Ese es nuestro papel como iglesia? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué es lo que podemos, qué es lo que debemos hacer? ¿Unirnos todos a las voces contrarias, a las voces que vienen a producir solamente caos? Eso es lo que debemos hacer como iglesia. ¿Qué debemos hacer? ¿Hacernos a un lado? ¿Ignorar las 8, 10,000, 12,000 personas que vienen caminando? ¿Ignorar? Como si no existieran, como si no fuesen realmente personas que buscan mejor suerte. ¿Qué debemos hacer? Esto que les platico, lo platico desde el corazón, lo platico desde la realidad total. Apenas el viernes nos juntamos en la Ciudad de México, las casas de migrantes, los líderes de redes de casas de migrantes. ¿Qué hacemos? A una sola voz, a una sola voz. Busquemos espacios, busquemos carriolas, busquemos alimento, busquemos agua para darles, a una sola voz. Aún sabiendo que la sociedad está en contra, aún sabiendo que hay voces católicas en contra, a una sola voz. Los obispos este lunes se juntan, arquidiócesis de Tlalnepantla y de México, para ver de qué manera se puede atender esta emergencia nacional, esta emergencia humanitaria. Ahí vienen de otros países a asistirlos, y nosotros quedarnos indiferentes, quedarnos solamente criticando a los gobiernos que se tienen que encargar, a las causas originales